Señor vocero, ¿cómo está? Muy buenos días. Juan Carlos Portilla, de Latina. Estamos por entrar en vivo para la transmisión del informativo para poder formularle la pregunta en este momento en relación a lo que se ha mencionado en este documento, porque este documento se mostró en la Comisión de Fiscalización del Congreso para que dar a conocer que este vehículo precisamente había pasado, pero en la comunicación que se ofrece en la Comisión de Fiscalización decía peaje de Ica. Bueno, usted ha dicho la precisión que el peaje es Chilca. En todo caso, ya han pasado varios meses de que se ha dado esta información. ¿Por qué justo, bueno, un domingo al mediodía se da esta, noticia a los medios en el sentido que la presidenta estaba haciendo una actividad familiar? Es decir, bueno, tiene todo el derecho, como todos los ciudadanos peruanos, en fin, de poder tener un día de esparcimiento. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo? Porque además este tema de la ubicación del vehículo no solamente estaba sobre estos documentos o sobre esta información que se estaba esperando recibir, sino también sobre estos audios del ministro Santibáñez, que hablaba precisamente de la salida del señor Cerrón en un vehículo oficial, un vehículo asignado a la Presidencia de la República. En todo caso, esas preguntas, y como hay una segunda vuelta, vamos a poder hacer otras. Muy amable. Su pregunta. El Ejecutivo lo ha dicho, no una, no dos, en más de 5 oportunidades por los diferentes canales, que los vehículos asignados al despacho presidencial nunca trasladaron a ningún prófugo de la justicia. Y cuando la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, solicitó la información el día 5 de septiembre, en el mismo día, sin mediar día alguno, con la celeridad y transparencia que amerita una situación de esta naturaleza, Despacho Presidencial puso a disposición de las autoridades fiscales toda la información de manera íntegra y completa solicitada por la Fiscalía. Esto es, informe documentado sobre la flota de vehículos destinados a Presidencia de la República, informe documentado sobre los conductores de la flota vehicular, la bitácora de uso de los vehículos oficiales asignados a Presidencia de la República, con información que contiene nombre de los conductores, kilometraje, horarios, hora de ingreso, hora de salida y demás información, que dicho sea de paso, es información de carácter reservada. Pero esta clasificación de reservada no implica que esta información no pueda ser puesto a disposición de las autoridades competentes, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la República, con las formalidades de ley. Es así que, como repetimos, el mismo día, no al día siguiente, el mismo día que solicitó la información el Ministerio Público, se le puso en conocimiento. Y 2 hechos importantes. En primer lugar, se le recordó, porque obviamente el Ministerio Público, como profesionales en derecho, conocen el carácter de reservado, pero se le recordó que la información precitada tiene el carácter de reservado. Nos preocupa que pese a ello, esta información haya sido filtrada a algunos medios de comunicación. ¿Y por qué nos preocupa? Porque no solamente atenta contra la seguridad de la mandataria, contra la seguridad del personal policial encargada de la conducción del vehículo, contra las familias y contra los esquemas y planes de seguridad de los institutos policiales e institutos armados, los mismos que repercute en la seguridad del Estado y que afecta a los intereses del país. Eso nos preocupa. Pero además de ello, también en esa comunicación se le dijo al Ministerio Público que damos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de información que considere necesario. Han pasado varias semanas y no hemos solicitado otro requerimiento de información. Claro que cuando se maneja la información de manera responsable por ser reservada, se tiene que obrar con apego a ley y con apego a derecho. Pero dado que esta información, como hemos podido apreciar en los últimos días, ha sido difundido irresponsablemente
a algunos medios de comunicación, donde se ha evidenciado, repito, el nombre del conductor del vehículo presidencial, su identidad, inclusive la fotografía del personal policial encargado de la conducción del vehículo presidencial. Es que el día de hoy, haciendo uso de la transparencia que caracteriza esta gestión, es que nos ponemos a disposición de los diferentes medios de comunicación y sobre todo de la ciudadanía para esclarecer estos hechos. Estos hechos que debería formar parte de una situación absolutamente anecdótica, porque resulta por lo demás risible y absurdo pensar que en el medio de un gran operativo policial para la captura de un prófugo tenga que trasladarse toda una comitiva presidencial con todo un dispositivo de seguridad y se estacione en un lugar público como es un grifo y como hemos podido apreciar en la fotografía, distante de la playa Mykonos, que es la jurisdicción donde supuestamente se encontraba el prófugo por informaciones, tal como también lo ha señalado la Policía Nacional. Esto no resiste el más mínimo análisis. Sin embargo, dada la gravedad de la información que se ha difundido, es que el día de hoy estamos absolviendo vuestras preguntas. Gracias. Seguidamente, Omar Coca, de Exitosa. Buenas tardes, señor Hinojosa. Nos hubiera gustado que se precise muy bien por qué tanto tiempo, ¿no? Y así la presidenta o su gestión se hubiera evitado tantos cuestionamientos. En todo caso, lo que ustedes han explicado y lo que está investigando el Congreso y el Ministerio Público se determinará si fue usado o no fue usado. En caso contrario a lo que usted ha manifestado el día de hoy en esta conferencia de prensa, si en todo caso el Ministerio Público determina que el cofre sí fue usado para trasladar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, ¿la presidenta Dina Boluarte renunciará al cargo? Lo que no se puede afirmar y probar es una falacia, un absurdo. Porque no solamente bastaría con lo que hemos señalado aquí, sino una mera operación matemática básica para tener claridad de los kilómetros que distancian la ciudad de Lima con la ciudad de Ica, como se dice, verificar el kilometraje del vehículo que obra en poder del Ministerio Público para tener una idea veraz del recorrido de este vehículo. Sin embargo, lo que ahora nos preocupa es por qué el tiempo. Porque lo hemos señalado. Estamos hablando de una información de carácter reservada, la misma que se proporciona a las autoridades competentes. En el momento que el Ministerio Público solicitó la información, lo entregaron de inmediato, en el día. Y si el Congreso de la República, siguiendo los procedimientos legales y cumpliendo lo que establece la norma, solicita la información, se la va a proporcionar. Una información que resulta siendo absolutamente normal y regular que un funcionario público realice actividades familiares en fin de semana. Transmitir recorridos, conductores, nombres, kilometraje, repito, forma parte de la reserva de esta información. Y además quiero aprovechar para explicar a la ciudadanía el carácter de reservado de la información. Porque también se ha insinuado que el despacho presidencial habría generado la reserva de la información con la finalidad de no proporcionar esta información. En primer lugar, informarles que la calidad de reservado de una información en las entidades públicas no la determina una resolución administrativa, sino la ley, el texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través del inciso 1, literal C del artículo 16, señala taxativa y literalmente que es información reservada los planes de seguridad y protección de dignatarios, así como las comunicaciones y los anexos referidos a estos planes. Entonces, la siguiente pregunta, y voy a adelantarme a alguna inquietud de repente que pueda surgir en esta entrevista, es por qué es que aparece una resolución de la Secretaría General del Despacho Presidencial en el mes de septiembre señalando que es reservada esta información. Explicarles también que los planes de seguridad son documentos que se actualizan periódicamente y corresponde la última actualización, precisamente la que se ha formalizado hace algunos días en el mes de septiembre. Pero si revisamos las versiones anteriores de estos planes de seguridad, también tienen el carácter de reservado,
Repito, no porque lo dice la Secretaría General de Palacio de Gobierno, sino porque así lo dispone el propio dispositivo con rango de ley, el TUO de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahora vamos con Elizabeth Paucar de Canal N. ¿Cómo está, señor Hinojosa? Bueno, algo que se señalaba y que llamaba mucho la atención, y usted también lo ha mencionado, es el tema del kilometraje, porque habría más de 40 kilómetros perdidos, digamos, entre la información consignada. ¿Ustedes han visto qué ha pasado finalmente? O sea, ustedes mantienen, bueno, la versión oficial en todo caso es que la presidenta fue de Lima a esta playa, se quedó ahí, o sea, el vehículo no tendría por qué haberse movido y luego regresó nuevamente a Lima. ¿Cómo se explica entonces estos kilometrajes, que son, como le digo, más de 40, que estarían perdidos dentro de la cuenta teniendo en cuenta justamente la distancia que separa estos dos puntos? Ahora, el vehículo efectivamente fue captado en fotografías en un grifo. Ahí también, o sea, ¿se han ido hasta Sarapampa para tomar gasolina? ¿Cómo explican en todo caso que el vehículo haya estado allí sin toda la comitiva oficial? Muchas gracias. Bueno, resultaría pues innecesario, pero lo vamos a hacer. Hablar de los 40 kilómetros perdidos, porque en una lógica muy simple sabemos que cuando realizamos actividades personales, familiares, un fin de semana, no es que trazamos una línea directa entre el punto de Palacio de Gobierno, el lugar en el sur de Lima, y de ahí fijamos un retorno y exactamente nos va a dar un kilometraje. Entender, queridos amigos periodistas, que cuando nosotros, cualquiera de nosotros, realiza actividades personales en fin de semana, obviamente se traslada a diferentes puntos, por ahí realizamos alguna compra, pero más allá de ello, creo que ninguno de nosotros va a asumir que con 40 kilómetros podemos hacer un recorrido de ida y vuelta de Lima a Ica, cuando ahí hablamos de más de 600 kilómetros de recorrido entre ida y vuelta. 40 kilómetros se justifica perfectamente con un desplazamiento interno de este vehículo en la ciudad de Lima, fin de semana, ya se ha dicho, no era necesario, pero lo estamos diciendo, actividades familiares de la señora Presidenta de la República. Pero además queremos explicar que no por una decisión discrecional o personal del funcionario, en este caso de la jefa de Estado, se desplaza en un vehículo oficial, sino porque así está preceptuado en los documentos normativos, dado el cargo que ostenta la señora Presidenta. La señora Presidenta, por la condición de funcionaria pública que personifica la nación conforme al mandato constitucional, necesaria y obligatoriamente tiene que trasladarse en un vehículo asignado con el dispositivo de seguridad preestablecido. Entonces, aún en sus actividades personales y familiares, la señora Presidenta se traslada en el vehículo oficial y los 40 kilómetros perdidos pues perfectamente se justifican con un desplazamiento interno en el fin de semana. Estamos hablando de un día fin de semana. Siendo así, esta versión de los 40 kilómetros perdidos creo que también se desvanece por un mero razonamiento lógico. La otra pregunta que también es importante: ¿qué hacía el vehículo estacionado en una estación de servicio? Y lo vamos a decir pese a que, reitero, es innecesario. Cuando la señora Presidenta realiza una actividad de naturaleza personal y familiar e ingresa a un inmueble determinado por un tiempo, la escolta, el dispositivo de seguridad, busca un lugar aledaño y se encuentra pendiente al momento en que el equipo de seguridad se contacta para retornar al punto, recoger a la Presidenta y continuar el traslado. En esas circunstancias, el vehículo se posiciona en un lugar absolutamente público, con cámaras de seguridad, donde puede tener acceso a ingresar eventualmente a un servicio higiénico, adquirir algún producto en un market que normalmente existen en estas estaciones de servicio, siendo una actividad, reitero, absolutamente normal y regular, que no debería ameritar una explicación desde el despacho presidencial, pero lo estamos haciendo en aras de la transparencia, que es un derecho de nuestros ciudadanos. Gracias. A continuación vamos con Edgardo Reto de TV Perú.
¿Cómo está, vocero? Buenas tardes. Según el documento que se acaba de presentar, vemos que existe la fecha de tránsito como 24 de febrero y la fecha de comprobante del 27 de febrero. Bueno, la duda que tenemos es por qué hay estas dos fechas, ¿no? El cambio de estas dos fechas en el comprobante y en el tránsito. Usted nos ha comentado ya que el día 24 efectivamente hubo un traslado por un tema familiar y queríamos consultarle si el día 27 por alguna razón el vehículo llegó hasta Chilca o el tránsito que usted ha mencionado. Muchas gracias por la pregunta. Es absolutamente falso que el vehículo asignado al desplazamiento de la señora Presidenta de la República el día 27 de febrero de este año se haya desplazado por jurisdicciones ajenas a la provincia de Lima. Hemos apreciado el documento que ha trascendido a través de los medios de comunicación, donde no hacemos una interpretación, sino leemos literalmente, afirma, no lo pone en condicional, afirma que el día 27 de febrero el vehículo se trasladó por Ica. Y es cierto, hemos realizado la búsqueda a través de fuente abierta de internet y hemos ubicado la factura. Dice 27 de febrero. Cuando el mismo documento señala que el desplazamiento se produjo no en Ica, no en el peaje de Ica propiamente, ni en el peaje próximo que se encuentra en la región de Ica, sino un peaje que está dentro del departamento de Lima el día 24 de febrero. Pero aquí sí lanzamos una hipótesis. ¿Estamos fabricando pruebas? ¿Se está fabricando una factura que justifique una fecha que ya lo hemos demostrado es falsa? Y es más, podríamos remitirnos a la bitácora que se encuentra en poder del Ministerio Público, donde no solamente, y por transparencia lo hemos hecho, no hemos señalado el desplazamiento del día 24 en cuestión, sino de todo el mes de febrero, y donde se va a verificar el kilometraje de recorrido del vehículo el día 27 de febrero, y nos hemos dado la molestia de verificar el kilometraje y encontramos que el día 27 de febrero el vehículo en mención se había desplazado únicamente 35 kilómetros. Entonces, ¿de dónde surge toda esta falacia y esta historia que el 27 de febrero el vehículo estuvo en Ica y para ello se cuenta con una factura y se cuenta con una serie de mentiras y justificar de esa manera algo que, repetimos una vez más, los vehículos asignados al despacho presidencial nunca fueron utilizados para desplazar a ningún prófugo de la justicia? A continuación vamos con Eduardo Pérez de RPP. Buenas tardes, señor Hinojosa. Estamos en directo para todo el Perú a través de RPP. Quería consultarle, vinculando el tema de este supuesto traslado de un prófugo de la justicia a través de un vehículo presidencial, sobre la lista completa de los más buscados, ¿no? Tiene a 691 personas que hace 5 años no son ubicadas ni capturadas. No sé si se plantea sobre esto alguna modificatoria, algún cambio, porque hay incluso un incentivo, se ofrecen recompensas por información y que den con la captura de estas personas, pero más de 691 exactamente, llevan casi 5 años sin ser ubicadas. Gracias. Muchas gracias. Tal como lo ha señalado el Ministerio Público, la Policía Nacional se encuentra empeñada en la captura de todas aquellas personas prófugas de la justicia y para ello implementa los planes y mecanismos que la propia normativa les franquea. En ese sentido, la información que usted está señalando es real. Hay la voluntad de que la justicia tenga frente a ellos a todas aquellas personas que deban rendir cuentas ante ella. En ese sentido, el gobierno y la Policía Nacional continuará en su acción constante de la búsqueda, ubicación y captura de estos delincuentes. Muy bien, a continuación vamos con la segunda ronda de preguntas. Juan Carlos Portilla de Latina. Señor vocero, ¿cómo está? La Comisión de Fiscalización ha señalado, uno de los integrantes ha pedido que se cite a los conductores de los vehículos. Dada esta información que usted saque o muestra en este momento, ¿piensa que esto ya es innecesario? ¿Qué va a hacer la presidencia? ¿Cómo va a actuar? Es decir, ¿o va a seguir respondiendo o se va a autorizar a los conductores de los vehículos a que puedan comparecer en esta comisión para que puedan dar su testimonio en relación al desplazamiento de los vehículos presidenciales? Gracias. Gracias a usted. No solamente resulta innecesario, sino que resulta irresponsable exponer en cadena nacional a un oficial, un suboficial
de nuestra Policía Nacional, que brinda un servicio para el cual ha sido capacitado y forma parte de una unidad de la policía especializada precisamente en estas funciones, y exponer a él y a su familia frente a toda la ciudadanía y a todo el país y sentarlo en el banquillo de los acusados, por utilizar un término coloquial, para exponer un hecho que resulta totalmente sencillo. En ese sentido, exhortamos a los integrantes de la Comisión de Fiscalización que actúen con responsabilidad, obviamente cumpliendo sus funciones. El Ejecutivo siempre ha sido respetuoso del ejercicio de las funciones de los demás organismos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, apelamos también que de parte de los medios de comunicación, de los diferentes actores políticos, seamos responsables en el manejo de una información que por ley es de carácter reservado, sin que ello implique que Presidencia o cualquier otra entidad pública pretenda esconder esta información, que es pública, y la pondremos a disposición de las autoridades competentes las veces que sea requerido con las formalidades de ley, tal como ya lo hicimos ante el Ministerio Público el día 5 de septiembre, como ya lo he señalado. Ahora vamos con Omar Coca de Éxitos. Una vez más, muy buenas tardes, señor Hinojosa. La pregunta anterior que le hice solo fue corta. Si en todo caso se demuestra lo contrario por parte del Ministerio Público, la presidenta ¿renunciaría al cargo, sí o no? Esa era la primera pregunta que le había hecho. A ver si esta vez la puede responder. Cambiando ahora sí el tema, en este caso, de lo que viene siendo la explicación del uso del cofre presidencial. ¿Cuál es la posición del gobierno ante la escasez de pota en el litoral marino, ya que el presidente del gremio de pescadores artesanales de la Caleta Yacilia, Javier Querebalú, desmintió al Ministerio de Producción que esta escasez sea por efectos del fenómeno del Niño y que ello sería por la pesca ilegal de barcos chinos en el mar peruano? Muchas gracias por su pregunta. No puede demostrarse algo que no existe. En ese sentido, lo hemos evidenciado. Bastaría uno de los argumentos para establecer la falsedad de esta imputación. Pero desde Presidencia de la República estamos señalando todos los hechos y estamos exponiendo con absoluta transparencia las circunstancias que también hemos señalado, porque en su momento dimos la información que debería haber sido suficiente, por cuanto Palacio de Gobierno y el Ejecutivo señaló que los vehículos asignados a Presidencia de la República nunca fueron utilizados para el traslado de ningún prófugo de la justicia. Siguiente pregunta. Ahora vamos con Elizabeth Paucar de Canal N. ¿Cómo? ¿Le recuerdan lo de la pota, dice? Ok, buenos días. Lourdes Paucar de Canal N, en realidad. ¿Cómo está? Pues justo usted nos presentaba este recibo que señalaba que era falso, o sea que el vehículo presidencial no habría estado el 27 de febrero. Pero quería saber si ya solicitaron, o en todo caso si ya presentaron, los recibos que demostrarían justamente la ruta del vehículo presidencial el 24 de febrero, teniendo en cuenta que ha pasado por 4, o en todo caso, usted mencionó que en la ruta habría 4 peajes, más el recibo de consumo del grifo de Sarapampa, donde se detuvo el vehículo a comprar, y cualquier otro recibo para hacer esas otras compras que explicarían los kilómetros perdidos. Se lo pregunto porque eso, digamos, ratificaría la versión de Palacio de Gobierno frente a la que se está manejando hasta el momento. Esa es una pregunta, si ya lo solicitaron, si lo van a presentar. Y la segunda ya tiene que ver específicamente si la presidenta Dina Boluarte evalúa la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, teniendo en cuenta que está sumido en una investigación en la que se han presentado unos audios que se dice podría ser su voz, en las cuales se señalaría justamente también el tema del cofre. Además que, bueno, están las amenazas en la prensa, están también el tema de que es el ministro menos popular del gabinete y, de acuerdo a la encuesta de Datum, incluso la gente aprobaría un eventual cambio del ministro, entre otros puntos, ¿no? Esas 2 preguntas, por favor. Muchas gracias. No solamente hemos presentado a la Fiscalía, que es el espacio donde corresponde la administración y manejo de esta información, los documentos, la bitácora referida al día 24, sino que hemos presentado los documentos de todo el mes de febrero.
en donde se puede verificar, y de hecho la Fiscalía, y es más, lamentablemente, esta información ha sido filtrada a algunos medios de comunicación, y es ahí donde aparecen los nombres de los conductores, kilometraje, recorrido, horarios, hora de salida, hora de ingreso, toda la información que establece con absoluta claridad el uso oficial del vehículo presidencial y de todo el dispositivo de seguridad, con las formalidades de ley. En ese sentido, queda totalmente demostrado que el vehículo presidencial ha sido utilizado única y exclusivamente para la función oficial, la misma que está corroborada con los documentos que obran en el Ministerio Público. Respecto a la permanencia del ministro, solamente voy a referirme a que el señor ministro ha señalado con absoluta claridad que esos audios son falsos. En todo caso, corresponderán, siendo un tema de investigación fiscal, corresponderán a las autoridades competentes dilucidar estos hechos. Con relación al tema de la permanencia, señalar que todos los ministros, obviamente los funcionarios públicos, estamos en permanente evaluación, sujetos a los resultados que viene proporcionando el Ministerio del Interior en la ejecución de un plan de seguridad ciudadana. Podemos evidenciarlo. Esta semana se ha realizado un mega operativo a nivel nacional en los establecimientos penitenciarios con la finalidad de contener, evitar y mitigar acciones criminales por parte de estos sujetos que, pese a encontrarse cumpliendo pena privativa, podrían estar involucrados en acciones ilícitas en estos momentos. De tal forma que son las acciones desde el Ministerio del Interior quienes evidencian el trabajo que se realiza en esta jurisdicción. En relación al recurso POTA, la pregunta anterior, señalarles que la Marina ya ha explicado en el Congreso de la República la situación referida a que no existe ninguna invasión de navíos extranjeros, como por ahí se ha anunciado, que pueda estar afectando el recurso POTA. Esto forma parte de procesos hidrobiológicos en el mar del país y que forma parte de situaciones estacionales y que en su momento el sector competente, como es producción, estará dando las explicaciones en detalle. Vamos con la siguiente interrogante. Vamos con... ¿O solo la bitácora, que es el cuaderno donde se escriben las ocurrencias del día? Bien, voy a responderle. Cuando nos referimos a la información de carácter oficial, es todo el mecanismo de control, seguimiento y monitoreo del uso de los recursos públicos. En este caso, un vehículo asignado al despacho presidencial es un vehículo público y, por lo tanto, existen mecanismos de control establecidos en los documentos normativos. Es por ello que tenemos, como lo hemos señalado, una bitácora donde tenemos una información al detalle. Todos estos documentos nos dan con absoluta certeza el uso adecuado de los vehículos. Ahora es el turno de Edgardo Reto de TV Perú. Vocero, la empresa encargada del peaje, si bien es cierto no ha presentado videos sobre el tránsito del vehículo, sí presentó unas fotografías donde afirman que fue el día señalado en su informe. Sobre estas fotografías, ¿existe la veracidad de estas fotografías? Y en todo caso, sería también como que la empresa ha presentado información falsa. Bueno, la pregunta sería si corresponde algún tipo de denuncia por parte de la Procuraduría, ya que estos informes han llegado al Congreso, no sé si a la Fiscalía. Bueno, basta con leer con detenimiento el informe para establecer que se trata de un documento que contiene afirmaciones falsas. Nadie cuestiona ni niega que el vehículo pasó por el peaje Chilca, pero nunca pasó por un peaje en la jurisdicción de la región Ica. Es cierto, hay una fotografía que se ve que está en un peaje. Eso no es materia de discusión. Lo que aquí dolosamente se ha afirmado es que el vehículo estuvo en la región Ica el 27 de febrero y eso es absolutamente falso. Y ante una acción de falsedad, obviamente corresponden las acciones pertinentes. Sin embargo, en este momento lo que estamos haciendo es explicando a la opinión pública, quien nos debemos como funcionarios públicos, dar cuenta de todas las situaciones referidas al uso del vehículo asignado a Presidencia de la República. Y reiteramos una vez más que los vehículos asignados al despacho presidencial nunca fueron utilizados para trasladar a un prófugo de la justicia.
Como última pregunta de esta segunda ronda, vamos con Eduardo Pérez de RPP. Buenas tardes, señor Hinojosa, nuevamente. Alberto Tarola, el expresidente del Consejo de Ministros, ha señalado ante el Ministerio Público que hubo un intento de extorsión y dentro de las personas que señala está Morgan Quero, actual ministro de Educación, cuando se desempeñaba como asesor presidencial. ¿Qué información tienen sobre ello o, en todo caso, qué medidas? Porque esto era, según la información del señor Tarola, para aparentemente designar a una persona en particular al frente de SUNARP. Muchas gracias. No voy a referirme a los dichos de un tercero ajeno a la administración pública. Muchas gracias.